Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que diariamente nos acompañan, les saludo su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Continuando con este eslogan de este libro de Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. ¿Por qué el ayudante? Solo quiero mencionar que Marcos fue el intérprete de Pedro, del cual tomó nota cuidadosamente, aunque no por orden, de todo lo que pudo recoger de lo que Cristo había hecho en su ministerio. Y como subtema, mis amados hermanos, el ministerio inicial del Hijo de Dios, la influencia inmediata de Jesús. Y el tema que nos ocupa el día de hoy, mis hermanos, es la influencia de Jesús sobre las multitudes y los malos espíritus buscando y temiendo a Cristo. El texto que vamos a leer, yo les invito a que lo lean en sus hogares, y si tienen a su Biblia en la mano, pues ábrala en Marcos capítulo 3, versos 7 al 12. Me voy a permitir leer esta versión de la Biblia, traducción en el lenguaje actual. Dice así la palabra del Señor, capítulo 3 de Marcos, del 7 al 12. Jesús se fue con sus discípulos a la orilla del lago. Lo seguía mucha gente que había oído hablar de las cosas que él hacía. Era gente de las regiones de Galilea y de Judea, de la ciudad de Jerusalén y de Idumea. Algunos venían también del otro lado del río Jordán y de los alrededores de las ciudades de Tiro y Sidón. Como había tanta gente, Jesús les pidió a sus discípulos que prepararan una barca para que la gente no la apretujara. Aunque Jesús había sanado a mucha gente, todavía quedaban muchos enfermos que lo rodeaban y que querían tocarlo para quedar sanos. Verso 11 y 12. Cuando los espíritus malos veían a Jesús, caían al suelo y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les advertía muy seriamente que no dijeran a la gente quién era Él. Amén. Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan, el Evangelio de Marcos es un evangelio que es conocido universalmente como el primero de los evangelios. Es el más sencillo, el menos elaborado, el que más se parece a una crónica de la vida de Jesús. Nos presenta a un Jesús tan humano, mis amados hermanos. Para Marcos, Jesús no era simplemente un hombre como otro cualquiera, sino Dios entre los hombres, haciendo maravillas y trayendo buenas noticias. El Evangelio de Marcos es singular porque él empieza de una manera distinta a los otros tres evangelios, el de Lucas, el de Juan y el de Mateo. Marcos comienza diciendo una confesión de fe y dice: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. No nos deja en duda en cuanto a quién era Jesús para él. Y la pregunta aquí, ¿y para usted será lo mismo? Por supuesto que sí, mis hermanos. Claro, nosotros también creemos que Jesús es el Hijo de Dios, porque hemos creído en esa nueva noticia del reino de Dios que está entre nosotros, de esa salvación por medio de Jesucristo, de ese reino espiritual que ya está en nuestro corazón. En el verso 7, amados hermanos, encontramos la siguiente declaración. A raíz de la fuerte oposición de los líderes y políticos religiosos, los judíos, al grado de conspirar su muerte, y aunado a que las multitudes habían crecido demasiado, era imposible manejarlas en las sinagogas y dentro de las ciudades, porque mucha gente se aglomeraba junto a él, a un extremo de poner su vida en riesgo de ser aplastado por tanta gente. Jesús decidió un cambio de estrategia al retirarse e irse al mar de Galilea. Lo interesante aquí, mis hermanos, de este cambio es que se valió Jesús para conseguirlo. Era perfectamente humano porque
temía que la multitud lo pudiera aplastar. La razón, aparte de esto, mis hermanos, como ya comentamos, era porque todavía tenía mucho más que enseñar. Por eso les pide a sus discípulos que tengan una barca a la mano para que pueda entrar en ella, y alejarse un poco de la orilla donde la multitud no le pudiese seguir, y con el propósito de poder predicarles en lugar de sanarles antes de enfrentar su muerte, como ya lo había expresado en varias ocasiones. En el verso 8 leemos cómo Jesús fue capaz de influir sobre las multitudes hasta el punto de saltar las fronteras judíos. Marcos nos relata que las multitudes venían a él no solo de Judea y de Jerusalén, sino también de los países alrededor, de Idumea al sur, Tiro y Sidón al norte, Decápolis y Perea del otro lado del Jordán al este. ¿Se imagina usted, amado hermano, de cuánta gente podría haber seguido a Jesús de esas poblaciones lejanas para verlo y para escucharlo? Si tan solo, fíjese bien, hermano, si tan solo los que venían de Judea y Jerusalén tenían que viajar alrededor de 100 millas, aproximadamente 161 kilómetros. Imagínese usted en sus países qué distancia hay de un lugar, por ejemplo, de Tegucigalpa a cierta distancia de 160, de Quito, Ecuador, no sé, a un lugar que usted conozca que esté a 160 kilómetros. ¿Cuánto tenían que bajar todos aquellos que venían de otro lado, que no fuera de Jerusalén y de Judea? Pero lo significativo aquí no es tanto la distancia, sino lo que tenían que viajar largas distancias para llegar a Jesús. Eso es lo significativo. Tenían que llegar a Jesús. Y las razones eran porque las gentes oían los testimonios de aquellos que habían visto y oído personalmente a Jesús, o de aquellos que habían escuchado el testimonio de otros acerca de él. ¿Y cuál era ese testimonio que escuchaban? Pues que había venido el Mesías, el profeta, que podía suplir las necesidades de la humanidad. Es importante recalcar, amados hermanos, que Marcos hace notar que percibía sus necesidades mayormente en el ámbito de lo físico y no lo espiritual. Parece que tenían más interés en ver sus obras y recibir sus milagros que oír sus palabras. Para ello, Jesús no era más que un sanador muy poderoso, capaz de solucionar sus problemas, y esa actitud de se dice que es una religiosidad popular caracterizado por una fe superficial, amados hermanos, una fe interesada a un poder mágico, y eso no le agradaba a Jesús. Y como prueba de ello, mis amados hermanos, en Juan 6:60, que dice: cuando Jesús les explicó los términos espirituales sobre los que iba a establecer su reino, ellos finalmente lo rechazaron y se volvieron atrás. Sin embargo, mis amados, a pesar de todo esto, Jesús siempre estuvo dispuesto a sanarles, manifestando de esta forma su infinita misericordia. De estos versos rescato lo siguiente, mis amados hermanos: la importancia que tiene uno como cristiano el de testificar lo que Jesús ha hecho en mi vida o en nuestras vidas, y hablar de la maravillosa obra de gracia de Dios, de esa gracia salvadora, de la misericordia de Dios, que escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo perfecto en nuestro lugar. Para ello puede usted leer Tito capítulo 3, verso 5 y 2 de Corintios 5:21. Y en Mateo encontramos la gran comisión. En Mateo 28 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amados hermanos, Jesús les prometió una presencia permanente a sus discípulos, la misma presencia o la misma promesa
de su presencia es para nosotros, para que vayamos confiados a la tarea más grande del discipulado, mis hermanos. Y la segunda razón de esta falsa popularidad se encuentra en el versículo 11. Y los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él, gritando: tú eres el Hijo de Dios. Jesús tenía que enfrentarse con un problema especial, el de los que estaban poseídos por demonios. El verso dice que los malos espíritus se postraban ante Jesús cuando lo veían. La razón era porque reconocían que Él era el Hijo de Dios y estaban sujetos a Él. ¿Pero qué es un espíritu inmundo? Espíritu inmundo en el griego viene de la palabra neumá, que es acatatón. Y en la Biblia los espíritus impuros son seres demoníacos que pueden habitar en los cuerpos de las personas causando enfermedades físicas y mentales, así como comportamientos violentos y pecaminosos. Las personas que están atadas a esta clase de espíritus ya no tienen el control sobre sus vidas. A estos espíritus se les llaman inmundos porque moral y espiritualmente son sucios, malvados de por sí, y porque impulsan a aquellos en quienes moran a cometer pecado. En muchas ocasiones pasa esto en los seres humanos en la actualidad, mis hermanos. Por el propio pecado y la maldad del hombre, la conciencia de este o de ese mal comportamiento los derarguye y atormentan sus vidas, amados hermanos. Aquellas personas en época de Jesús estaban convencidas de que estaban poseídas por un poder malo ajeno a sí mismos. Ahora bien, tocante a la expresión Hijo de Dios, en la antigüedad no era una expresión rara. Por ejemplo, los egipcios se autoproclamaban hijos de Ra, y los propios emperadores romanos se relataban en sus inscripciones como hijos de Dios. Y en la Biblia encontramos en el Génesis que se les llama a los ángeles son los hijos de Dios, Génesis 6:2. Y en Job 1:6 encontramos la palabra también hijos de Dios cuando dice: encontramos el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Nuestro apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Tito 1:2, 1 de Timoteo 1:2, mi verdadero hijo en la fe. En estos casos, el término hijo describe a alguien que está especialmente cerca de Dios. Por esas razones, mis hermanos, aquellas personas que sentían que estaban poseídas de un espíritu malo, se daban cuenta de que de alguna manera, de que Jesús estaba cerca, pero muy cerca de Dios. Y el verso 12, Jesús les advertía muy seriamente que no dijeran a la gente quién era Él. La pregunta es, ¿por qué les ordenaba Jesús que guardaran silencio? La primera razón era que Jesús era el Mesías prometido. Su misión era el de predicar las nuevas buenas de salvación, para rescatar al hombre de su pecado y ofrecerle salvación y vida eterna, mediante su sacrificio en la cruz. Los judíos, por su sentido nacionalista, tenían una visión distinta. Su idea era la llegada de un rey conquistador y libertador del yugo romano. En ese momento, si empezaban a difundir esta noticia, las consecuencias serían muy desagradables para su pueblo o para el pueblo judío. Y por otro lado, Jesús, eso es lo que no quería, Jesús era lo que Jesús quiso evitar. Por eso Jesús enseñaba el verdadero amor de Dios por la humanidad. Además de que la hora para proclamar esto públicamente o para dejar que lo proclamaran aún no había llegado. Y la segunda razón era que los escribas le decían al pueblo que Jesús y los demonios eran aliados. Esto lo podemos ver en Marcos capítulo 3, verso 22. Los maestros de la ley habían llegado de Jerusalén y decían: estás poseído por Belcebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Por lo tanto, si Jesús permitía a los demonios que proclamasen, ¿no parecería que él mismo estaba confirmando las acusaciones de sus escribas? Por eso
Pongo estas dos consideraciones para que usted considere por qué considero yo que Jesús no quería que expresaran quién era Él. A manera de conclusión, mis amados hermanos, de esta enseñanza de esta mañana, les invito a considerar lo siguiente. Comprendamos que lo que quería Jesús no era afirmaciones presuntuosas o menciones de honor de los demonios, aunque sea de verdad, sino que Jesús deseaba que sus vidas cambiaran por el poder de su palabra y dieran testimonio de esta nueva vida al decir lo que habían oído decir con autoridad. Lo mismo teníamos que hacer nosotros, mis hermanos, dar testimonio de ese cambio de vida en nosotros, de esa nueva criatura que ahora somos, predicando con el ejemplo o con nuestro ejemplo de los demás, lo que la palabra de Dios, lo que de esas buenas nuevas, de esa buena noticia ha hecho en nuestras vidas, lo que Cristo ha hecho por mí, por usted, para que toda persona mala que escuche nuestro testimonio, que escuche lo que vea con nosotros, se postre, tema y adore y confiese sus pecados a Dios. Así que, amados hermanos del grupo Edificados, yo les invito con todo mi corazón que hagan propias las palabras del apóstol Pablo. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20. Pablo comprendió que cada intento que hacía para acercarse más a Dios no le era posible porque él era un pecador. Así que se dejó caer la misericordia de Dios para estar unido a Cristo. Así nosotros, amados hermanos, debemos reconocer que somos pecadores. Dejémonos caer en la misericordia, en los brazos del Señor, y que nuestro verdadero pensamiento sea ese, que hemos crucificado a ese hombre viejo, hemos resucitado y ya no vive ese hombre viejo, sino vivimos nosotros con un verdadero pensamiento de estar unidos a Cristo Jesús. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, y que el Señor deje esta palabra en su corazón. Se despide de ustedes su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez. Paz a vosotros.